Hola, hola y bienvenidos. Ya ahí está la señal de Gonzalo para darles la bienvenida a este miércoles de estudio, este SOS Convención Estudio. Me gusta la intro, por eso como que me quedo perdido ahí. Solo falta que cante Stevie Wonder en esta intro. Bueno, no lo vio venir, yo tampoco. SOS Convención, hoy día tenemos invitados muy buenos. Hay uno que ya es de la casa, pero antes de saludarlos a ellos, quiero saludar a mi querido equipo. ¿Cómo estáis, Vale? Hola a todos, espero que estén muy bien en sus casas. Eso, y desde la mesa, nuestro querido controlador vegano. ¿Cómo estáis, Gonzalín? Bien. Saludos. Siempre ese ánimo que se agradece en el día miércoles. Pero el mismo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El mismo toda la Sí, semana. muy bien. Bueno, tenemos que partir como partimos siempre en este programa. Hay una persona que siempre nos da un informe antes de presentar a nuestros invitados. ¿Quién parte, Vale? ¿Partes tú, parto yo? Parte tú, pues, para darle la bienvenida al invitado que no se repite. Perfecto. Iniciamos esta sección del señor X con nuestro querido Jorge Hagerdon. ¿Está bien pronunciado? Más o menos, pero te lo voy a Ya. aceptar. Perfecto. También conocido como Coque, hincha fanático de Católica, pero también ha sido visto con la camiseta del Popular. ¿Verdad eso, Coque? No quiero recordarlo, la verdad. Fue una mala apuesta. Ah, ya, pero fue por una apuesta. Así es. Ya, perfecto. No es que usted se está cambiando de equipo. Para nada. Perfecto. Que el cruzalvismo es una de las alianzas que más me gustan en el fútbol chileno. Y está el Buyalbo también. No, Como eso que sí que no, han la salido peor combinación que voy a como dentro de estas nuevas modas. Dice acá el señor X que naciste en Punta Arenas, pero te Ya. criaste en la quinta región. La quinta región. Orgulloso hijo de marino. Viví ¿Ya? en muchas partes, pero especialmente de la quinta región. Perfecto. Le vamos a pedir un poco a Coque que se acerque ahí al micrófono. Rugbyista, Algo, sí. ¿sí? Sí. Mira, no te conocíamos esa faceta, Coque. Sí. Tuve un pequeño paso por el rugby. Siempre me gustó mucho más el tenis o el fútbol, pero en mi colegio había mucho rugby, así que estuve obligado a jugar y la verdad me fue bastante bien hasta que en tercero medio, después de una gira, ¿Hubo una lesión? después de una gira importante, ¿Ya? hubo una lesión en la nariz. Por Ah. eso no soy tan bonito el día de hoy mi cara, pero bueno, eso fue mi paso por el rugby. Sí. ¿A cuántos constitucionales te dan ganas de taclearlo? ¿A cuántos? A varios. Muy bien, ahí Gonzalo. Oye, el señor X también me informa que naciste el 29 de enero de 1996 y que eres del signo Acuario. Efectivamente, sí. ¿Qué pasó? No sé si ustedes sabían que la era de Piscis está acabando. Esta se caracterizó por verticalizar el poder, lo cual implicó en nuestra historia tener un líder iluminado al cual seguir. Pero hoy estamos entrando a la era de Acuario. Oye, gracias a la convencional Sepúlveda por esa intro. La era de Coque. La era de Coque, la era de Acuario. Siento ya que es mi época, ya llegó mi momento. No vas a verticalizar el poder, ¿no? Sí. Mira, es tu época. Es mi época. Lo Dice siento. acá que eres fanático de los sándwiches. ¿De los sándwiches? Sí, como que mata el Subway, la antigua fuente. Sí, la verdad es que soy un amante de la comida más que nada, pero ¿Ya? los sándwiches la verdad es una de las comidas favoritas. De hecho, el otro día compartimos un buen Subway acá con Sebastián, mi amigo. Así es. Mira, es medio gritón de repente el Coqui. Oye, dice que se baila todas las de Marcianeque y que se lucía en la semana de San Alfonso. ¿Están así? Sí, tuve unas buenas participaciones, sí. Ahí un lado un poco más artístico, no tan ¿Ya? desarrollado, pero lo hacía empeño, sí. Mira, Yo bien. harto en las rutinas, eso sí. ¿Qué rutinas eran tu fuerte, Coqui? La verdad es que a mí me gusta más el baile libre. Cuando me hacen repetir pasos, ¿Ya? me cuesta un La poco. coreografía no es La lo tuyo. coreografía no La es lo mío. motricidad. Tampoco. Ya, pero tú bailas por amor a la danza, ¿no? Así es. Excelente. Estilo libre. Y coordinador del área constitucional de Idea País. Efectivamente, sí. ¿Qué se siente trabajar dentro de la Constitución, de la constituyente? Yo creo que ha sido una de las experiencias más interesantes que me han tocado profesionalmente, en mi corta carrera profesional, pero la verdad es que es un trabajo, digamos, legislativo, por decirlo así, muy vertiginoso, con cosas que pasan a cada rato. Nunca sabemos qué va a pasar el otro día, la otra semana. La verdad es que ha sido una experiencia para aprender buenísima, pero obviamente desde mi posición al menos, con poco que aportar, digamos, al debate constitucional. Bueno, ahí vamos a estar ahondando un poco más, pero ahora queremos conocer
Algo más de nuestro segundo invitado, ¿vale? Bueno, seguimos con los datos que nos han entregado sobre José Miguel. Sabemos que es fanático de la Juventus. Algo hay, sí, efectivamente. Hay una foto ahí compartida en las que se me comparaba con Paul Pogba, en parte por mi pigmentación, por otro lado por mi talento. Me imagino que eso era lo que pesaba más, ¿no? La Roventus, le dicen algunos. Bueno, recordar que aquí estamos haciendo un contexto del compañero aquí porque ya había venido anteriormente y no habíamos dicho que él era signo Leo, que Así de es. julio del 94, igual Parece que súper joven. no estoy en mi era. No por es lo tu menos. era, todavía, No sé al cuándo menos. vendrá o si ya habrá pasado quizás, pero efectivamente, los Leos somos... Creo que de todas maneras ya pasaste tu mejor momento. Ya fue. Te acaban de destruir en vivo. Qué despiadado, pero puede ser, sí, lamentablemente. Y sería toda la actualización Oye, que pero tengo esta semana. ¿por qué por tu pigmentación con Paul Pogba? Yo no te puedo encontrar parecido a Paul Pogba en... No, en esa época, ahora en verdad el encierro, la pandemia me tiene más paliucho, pero tenía un bronceado de envidiar en ese minuto. En particular una foto que fue bastante viral, salió quizás en todos los matinales. No, nada, está en redes sociales, hay una foto con la polera de la Juventus, yo creo que... por ahí. De ahí proviene el apodo negro, ¿o no? Así es, hay algunos que me dicen así. Negro. Bueno, en estos tiempos quizás hay que aclarar que no me molesta, no me Sí. ofende. ¿Cuál es el nuevo nombre de la negrita? La choquita. Ya, el Choquito, te vamos a decir. Por ahí puede ser quizás, Para no me he acostumbrado, pero... Para no generar polémica. Bueno, oye, agradecemos al señor X que siempre nos entrega antecedentes divertidos para poder romper el hielo en esta sección que ya ha hecho suya. Pasemos a lo que ha ido pasando esta semana, pero antes de eso quiero leer textual lo que dijo el presidente Gabriel Boric, que está actualmente en Argentina, que dice que le preocupa el resultado de las encuestas sobre el rechazo y llama a la convención a buscar una mayor transversabilidad y amplitud posible. ¿Qué opinan de eso ustedes ya entrando a la cancha ya? No, bueno, preocupante porque si es que el presidente lo dice es por algo, o sea, un presidente que se maneja comunicacionalmente y que por lo tanto es una preocupación real el contenido. Yo solo partiría con un comentario que es que se agradece que la intervención del presidente en estos tiempos para intentar moderar y hacer funcionar la convención y lograr ojalá el mejor resultado posible. Y creo que es distinto a lo que había dicho antes. ¿Se acuerdan cuando dijo que Lo que saliera. lo que saliera iba a ser mejor que la constitución actual? Yo creo que efectivamente la legitimidad es súper importante y nos tiene en este proceso constituyente, pero también es importante el contenido, sin lugar a dudas, y eso es lo que hemos debatido acá, que a veces tiene algunas cosas por las que preocuparse. Así que celebro la intervención y ojalá que sea escuchado en este aspecto al menos. Sí, de hecho algunos convencionales dentro de lo que va de semana habían mencionado que, por ejemplo, el convencional Stingo, que era una campaña del terror y que tenía que ver con los grandes poderes económicos. En esta altura entra el presidente y pone un poco de mesura con sus palabras. Sí, pues no puede ser un eterno comodín echarle la culpa a alguien más. En algún minuto creo que tiene que haber responsabilidad y aceptar las críticas que sean constructivas, ojo, porque es verdad que siempre va a haber gente haciendo campaña del terror. Eso también es verdad. Sí, yo en realidad coincido con lo que dice José Miguel y en mi caso yo valoro mucho lo que dice el presidente Boric, pero yo creo que acá se nota de nuevo la gran coalición que él tiene y la falta de liderazgo que él ha podido tener sobre sus propios convencionales que están hoy en día en la convención. La experiencia que nosotros hemos visto en varias comisiones, sino en casi todas, es que realmente hay un sector que no solamente la centro-derecha, sino que también la centro-izquierda, digamos, más moderada, que no son tomados en cuenta, o sea, simplemente no ven sus indicaciones, no conversan las indicaciones con ellos, no presentan propuestas con ellos, entonces construir algo más transversal, al parecer, es solamente dentro de la izquierda, y la verdad es que si no se replica el llamado de Boric dentro de la convención, que yo creo que ya no se hizo, porque ya están todas las propuestas arriba de la mesa, o sea, el cambio podría ser muy menor, la verdad es que no se está cumpliendo el deseo que tenemos todos de tener una constitución, digamos, para todos los chilenos. Así es. Bueno, quería también hablar con ustedes que ya se entregó la fecha, ya se confirmó la fecha del plebiscito de salida, que va a ser para el 4 de septiembre. ¿Y el borrador para cuándo va a estar? El 5 de julio. ¿Qué opinan de que ya se cerró eso, que va a ser el 4 de septiembre y se cerró la puerta a una posible prórroga? De hecho, Gaspar Domínguez fue muy claro al decir que no iban a buscar más tiempo, que iban a usar los plazos que ya tenía la convención.
Sí, de todas maneras, yo creo que lo que corresponde en un Estado de Derecho hoy en día es cumplir con las reglas que el mismo proceso se dio en el Acuerdo por la Paz, y eso implica obviamente fijar ciertas fechas que, bueno, está bien, puede haber sido el 11 de septiembre y ahora es el 4, y me parece que está perfecto que una vez por todas, pese a que han intentado cambiar las reglas muchas veces durante el proceso constituyente, hoy en día están dando una señal de que van a terminar a tiempo. Yo creo que eso lo deberíamos celebrar de todas maneras de parte del vicepresidente Domínguez. Sí, me sumo. O sea, yo creo que el respeto a las reglas mínimas que nos fijamos, y de hecho con un acuerdo transversal, ya que hablábamos del llamado del presidente a lograr acuerdos transversales, así lo fue ese acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, creo que hay que mantenerse dentro del margen porque es lo mínimo que nos permite llegar a cierta discusión entre distintos. Entonces, celebro, al igual que Jorge, que se pueda respetar las reglas, que tengamos seguridad y certeza al fin. Yo creo que, no sé si les pasa, pero el nivel de incertidumbre en el que vivimos, en todo sentido, digamos, yo pienso también en quien está viviendo una situación más precaria quizás socioeconómicamente, en tiempos difíciles, el no saber si se llega a fin de mes, que la jubilación, que los precios, que el empleo, yo creo que se agradece un poquito de certidumbre. En general creo que es lo que más estamos buscando en Chile hoy en día. ¿Puedo hacer una pregunta? Gonzalo, por favor. La pregunta incisiva y pesada. Para ustedes dos, en verdad, que le pongan esta fecha tan cerca a entregar esta constitución, cuando tuvimos una constitución pasada que tuvo todo el tiempo del mundo, entre comillas, para hacerse, se demoró años, hasta ahora vamos a cumplir 2 años, creo. De trabajo es 1. De trabajo es 1. ¿Están de acuerdo con que estas fechas sean tan próximas? Porque desde mi punto de vista es una buena excusa para que el día de mañana se vote rechazo. Sí, Ojo. En mi caso al menos, yo creo que el tiempo quizás no fue el mejor, pero fue lo fijado, digamos, en el Acuerdo por la Paz por los mismos políticos en su minuto. Y yo creo que también hay que hacer un mea culpa, digamos, de todos, yo creo, pero sobre todo de la gente que hoy en día maneja el proceso constituyente. Porque, en primer lugar, estuvimos casi 6 meses viendo el reglamento de la convención. Y varios reglamentos, no solamente uno. El reglamento general se puede haber zanjado quizás en mucho menor tiempo, y quedamos con un montón de reglamentos que no tienen ninguna aplicabilidad. Está el reglamento de participación que se incumple todos los días, la consulta indígena que no resultó, y perdimos mucho tiempo en cosas que realmente no importaban para escribir una nueva constitución. Y en mi caso, el segundo punto que yo quería decir es que yo creo, la verdad, es que tenemos que tener una nueva constitución. El problema hoy en día es que yo creo que más que tiempo, el problema es falta de voluntad de la gente de ponerse de acuerdo y de incluir a todos. Porque, como dije anteriormente, la Constitución hoy en día tiene que ser para todos, y eso implica de todas maneras tomar en cuenta a los grandes, digamos, mayorías de Chile, y hoy en día se están haciendo cosas muy contra el sentido común de la gente. Y por tanto yo creo que, tomando eso el media culpa, que yo creo que efectivamente es poco tiempo, lo más importante a la hora de hacer un proceso constitucional legítimo y duradero es, lo primero que todo, respetar las reglas del proceso. Y perder el tiempo justamente es una muy mala señal para lograr eso. Pero claro, si es que a mí me aseguraran, obviamente, que se hiciera una nueva reforma constitucional, que incluyera a todos y pudiéramos tener más tiempo para poder discutir esto, yo no tendría ningún problema. Yo creo que coincido, y a grandes rasgos diría que no se llora sobre la leche derramada. De hecho, yo si es que tuviese que buscar a alguien a quien señalar, sería, coincidiendo con Jorge, a la anterior mesa directiva, que de hecho en la nueva mesa directiva se ha visto una mayor premura, orden, organización que se valora. Somos más prácticos. Exacto, y pragmatismo. Al final, pragmatismo es un poco lo que se necesita a esta altura. Yo diría, coincido con lo que dice Jorge, que esto tiene que ver mucho con la actitud y la forma de trabajar de muchos convencionales. Y por mucho que alarguemos el proceso, eso no ha dado señales de cambio. Entonces, tampoco nos garantiza nada alargar esto eternamente. Y por eso yo creo que solo cabe el pragmatismo, entender que los escenarios ideales hace mucho tiempo que quedaron atrás. Eso es lo otro, el hacer idealismo y jugar al juego de los sueños, digamos, a esta altura yo creo que es peligroso. Así que se agradece, como se dice futbolísticamente, bajar la pelota al piso y respetar las reglas a estas alturas para que al menos podamos tener esa legitimidad, que no es menor. Y si puedo agregar algo muy chico a eso, hoy día escribió una columna Pablo Ortúzar, que me pareció muy interesante, y dice algo que yo creo que es muy real. Hay muchos grupos dentro de la convención que incluso te diría que son casi mayoritarios dentro de lo que se puede considerar mayoritario dentro de la convención, que son muchos tipos de personas que tienen una forma de hacer política que no es buena para esto.
porque son gente que en realidad son activistas, ecológicos, animalistas, que no tiene nada de malo eso, obviamente todo el mundo lo puede hacer y yo incluso apoyo muchas de esas iniciativas, pero su forma de hacer política es a través de la presión, o sea, si tú no me das esto, yo no te doy nada. Y esa no es la forma de hacer política, menos con tan poco tiempo para escribir una constitución. Entonces, yo creo que ese es el verdadero problema, que, como decía antes, la falta de voluntad. Y hay un ejemplo muy claro de la falta de voluntad que ha existido para poder escribir efectivamente un texto constitucional a tiempo. Vale, ¿querías agregar algo? Sí, porque luego de dar este debate también lo escuché mencionar de que era también importante el resultado final en cuanto a contenido de la nueva Constitución. Entonces me pregunto, ya que tenemos estas cartas sobre la mesa, este plazo y este trabajo por delante de las otras comisiones como de armonización y todo, ¿qué pasa entonces? Como que yo me cuestiono, ¿es tan fácil como dejar ir este proceso que es inédito, que nunca nadie pensó que podría darse? ¿Qué hacemos si no resulta? O en el caso de ponernos en el peor escenario. Porque yo me pregunto, ¿cuál va a ser una nueva oportunidad, posibilidad de vivir un proceso como este? Lo dudo. Y en cuanto a los plazos, me cuestiono si es necesaria como la presión. Yo sé que vale mucho dinero llevar este proceso adelante y que por ahí también va un poco la crítica, pero yo estoy como más abierta a comprender este proceso como un asambleísmo necesario, porque nunca habíamos tenido la posibilidad de sentarnos a conversar y discutir sobre estas problemáticas. Y entonces ahí vuelvo a lo que dice Gonzalo, decir que a lo mejor es poco tiempo, ya que se zanjó en poco tiempo, pero quizá debería tener la posibilidad de darse el proceso en el tiempo que demore, porque en realidad para construir todo esto, más encima con todos los actores involucrados, quizás sea necesario. Sí, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que por mucho tiempo que le demos a estos constituyentes, con la actitud que han tenido, porque yo en realidad no tengo problema personal con ninguno, pero con el tiempo que han tenido y con la voluntad que han hecho las cosas, yo creo que da lo mismo el tiempo que les demos, el resultado no va a ser muy distinto. Y eso lo digo viendo las cosas desde adentro de la convención. La verdad es que me ha sorprendido la poca capacidad de diálogo dentro de las mismas personas. Y como te decía antes, hay muchos ejemplos de formas de presión que no le hacen bien a Chile y al proceso constituyente. Por eso, y vuelvo a repetir, yo creo que Chile tiene un problema constitucional de origen importante. Yo creo que es necesario cambiar la Constitución, pero creo que con esta convención constitucional eso es imposible. Y por eso yo digo, bueno, no tengo ganas de que esto fracase. Yo creo que eso es un fracaso para todos y yo la verdad lo siento mucho, pero lamentablemente, como están hoy día las cosas, yo creo que el resultado va a ser malo sin importar la cantidad de tiempo que les demos a ellos para poder escribir lo que están escribiendo hoy en día. Y eso honestamente lo lamento mucho. Bueno, si hablamos de voluntad, yo creo que una de las comisiones que más ha ayudado a las miradas en el último tiempo es la comisión de sistema político, donde la semana pasada la convencional Bárbara Sepúlveda mencionaba que se llegó a un acuerdo transversal. Y de hecho lo conversamos acá y tratamos de buscar dónde está lo transversal de ese acuerdo, porque en realidad era un acuerdo transversal, pero de izquierda a extrema izquierda, no sé, no entiendo cómo se da esa postura, porque de hecho hasta Fuad Chahín salió a criticar las cosas que se estaban haciendo en la comisión. Entonces quiero entender un poco desde su punto de vista cómo están viendo hoy día la Comisión de Sistema Político. No, yo creo que sobre el dicho ese, harto se ha dicho que de transversal poco, o sea, podemos discutir qué significa transversalidad acá, etcétera, pero no incluía, digamos, todas las miradas y partiendo porque la derecha está excluida, digamos. Entonces, yo creo que no es tan celebrable en ese sentido. Yo creo que hay harto que discutir sobre ese acuerdo. A mí me preocupan varias cosas y creo que en parte comparto las aprensiones que demostró Fuad Chahín. Y me quiero detener en una cosa, que es que acá se mezcla a veces lo contingente con la mirada de mediano a largo plazo. Y resulta que un acuerdo constitucional, una nueva constitución, nuestra regla base mínima, tiene que ser hecha con mirada de mediano a largo plazo. Se espera que esto perdure en el tiempo, que se adapte a los vaivenes políticos y culturales de nuestro país. Y eso, en este caso, yo creo que lo que ha primado es darle mucho poder a la figura del presidente, que irónicamente al principio era algo que se cuestionaba por varios sectores que terminaron apoyándolo. Además, al lado con un unicameralismo disfrazado. O sea, esto que tenemos hoy de bicameralismo es muy poco, este bicameralismo asimétrico.
Y por lo tanto, si es que todas esas piezas se empiezan a unir, se unen con una descentralización hecha bastante a la rápida o sesgadamente, que puede dejar en desbalance a las regiones con la capital, yo Solo creo que para al final explicar, se concentra mucho el poder. Sí, bicameralismo es la Cámara, el Congreso de los diputados, de las diputadas y diputados, además de la Cámara de las Regiones, para que la Exacto. gente lo tenga clarito. Hoy tenemos una Cámara de Diputados y un Senado. El Senado es lo que representa a las regiones de manera más equilibrada y proporcional, y lo que va a reemplazar al Senado es bastante más débil en funciones, prerrogativas y en balance. Entonces, eso es lo que apremia, digamos. Es clave para cualquier democracia y el respeto a los derechos y todos los valores que nos importan, que el sistema político sea equilibrado, que haya separación de poderes y que haya fiscalización mutua y, digamos, un funcionamiento equilibrado. Y eso yo creo que en este caso es peligroso, porque si se ajusta una Cámara de Diputados, este nuevo Congreso de Diputados, con mayoría para el presidente que gobierna, es mucha concentración de poder en unas solas manos. Y eso, de nuevo, con mirada de mediano a largo plazo, da para pensarlo un poquito más, quizá. ¿Ok? Si puedo complementar un poco la respuesta, yo creo que es cosa de mirar nuestros países vecinos. Hoy en día Perú, al parecer, tiene algo así como un estallido social. No sé si me atrevo a decirlo porque no conozco la realidad, solamente he visto lo que dicen los medios. Pero el proceso constituyente en Chile nació por demandas sociales importantes que hoy en día identificamos por los derechos sociales, la salud, la educación, las pensiones. Y realmente lo que dicen los constitucionalistas expertos, y yo comparto esto, es que es mucho más importante tener algo así como una buena sala de máquinas detrás para hacer posible esto. O sea, un sistema político que funcione, o sea, leyes que estén saliendo, leyes que mejoren la salud, que mejoren la educación, que mejoren todo. Lamentablemente, yo creo que el proceso ha sido llevado por gente que no tiene mucha, digamos, experiencia en cómo diseñar una sala de máquinas, que es algo muy complejo. Digo, a mí yo tampoco tengo la solución, digamos, a esto, ni mucho menos, pero los grandes politólogos expertos y los constitucionalistas han dicho que estos sistemas ya han demostrado ser fracasados en todo el mundo. O sea, se está pensando incluso en referéndum revocatorios para sacar autoridades. En Perú sacan a los presidentes a cada rato, o sea, ahí no hay gobernabilidad. ¿Cómo se mejoran la situación de las personas que más lo necesitan cuando uno no tiene un sistema político eficiente que pueda efectivamente dar paso a mejorar las cosas en Chile? Yo creo que eso es lejos lo más importante. Por mucho que tengamos un catálogo de derechos enorme, si no tenemos un sistema político eficaz con el cual podamos hacer leyes de verdad, con consenso, con transversalidad, como les gusta decir a ellos, yo creo que se nos pone muy difícil el panorama político para los próximos 20 o 30 años. Hace poco escuchaba una comparación que a mí me hizo mucho sentido sobre el caso de Perú. Perú va a su segundo mundial, o sea, entre comillas tiene que jugar el repechaje, con un solo técnico en los últimos 8 años. ¿Cuántos presidentes han pasado por Perú en los últimos 8 años? Yo al menos cuento 4. Por ahí, sí. Entonces, ¿de qué manera se puede gobernar cuando tú tienes un congreso que por cual... O cuántos técnicos también han pasado por Chile. Claro, lo podemos llevar a ese nivel. Pero en la política, ¿cuántos presidentes pasaron por Perú? O sea, No, es tanto la imagen del presidente que está evaluada como la del Congreso. Yo estuve en Lima el 2019, perdón. Y la gente estaba súper choreada, o sea, y veías policías por todos lados, no podías acercarte a los edificios gubernamentales, pero la gente estaba como muy cansada, algo parecido a lo que se veía acá. Entonces, te das cuenta que está de cierta manera corrompido el espacio político en Perú. Sí, yo encuentro, o sea, muy buena la comparación, la analogía, y reitero algo que decía antes, que siento que al evaluar el Senado como institución se utiliza la realidad actual. Eso es muy cortoplacista. Imagínense la responsabilidad de estar escribiendo una constitución para plasmar nuestros derechos sociales, este nuevo pacto, y digamos, pensando en la gente más necesitada, que siempre creo que tiene que ser lo primero, pensando en el Senado actual y su composición actual. O sea, y la consigna ahí es que el Senado es la Cámara que frena, entrampa, que entrampa cuando en las realidad leyes. eso es una total mentira. En realidad el Senado está comprobado que es mucho más eficiente que la Cámara de Diputados para sacar leyes. O sea, es una cuestión que está basado en algo que no tiene ni siquiera evidencia. Sí, y los vaivenes políticos en Chile han demostrado ser súper cambiantes. O sea, piensen en lo que pasó en la elección de convencionales,
que tuvo un signo político, digamos, muy minoritario de la derecha y también con un protagonismo del mundo independiente, esta lista del pueblo, ¿se acuerdan? Que ha dado que hablar, de hecho, y hoy, en cambio, después, con los resultados que se sacó en primera vuelta, De es las muy distinto. parlamentarias también. También las parlamentarias, entonces hay que crear una máquina que funcione, pero funcione el tiempo que tiene que funcionar, no con esa mirada tan cortoplacista. Sí, porque al final las constituciones no duran 4 años. O sea, Esperamos yo no que hago no. una constitución para que dure 4 años. No es lo mismo De que hecho, un mandato. agregando como un pequeño paréntesis histórico, Chile, una de las cosas celebrables que yo diría que tiene a lo largo de su historia es constituciones duraderas, medianamente. O sea, esta constitución duró 40 años, sí, 40 y algo. La constitución del 33, ya andaba haciendo historia en 1833, duró casi 100 años. Una constitución que sirvió para regímenes. Ahí tiene un ejemplo muy bueno, que esa constitución del 33 sirvió para gobiernos conservadores, autoritarios, y para gobiernos parlamentarios, que es como el signo muy opuesto en términos de sistema político. Entonces, esa es una constitución que quizás en estos términos, en el mediano o largo plazo, es crecedora, como dicen algunos historiadores, es flexible, se adapta. En cambio, esta constitución siento que está con una mirada tan cortoplacista que al final no está pensada para lo que tiene que ser, el pacto mínimo que sea duradero y dé certeza a la gente. Perdón, pero, o sea, muchos años duró la Constitución, pero ¿qué es lo que queda de esa Constitución igual? Claro, sí. ¿Cuál constitución? De la que... La de ahora. De la de ahora. O sea, claro, ha estado desde el 80 y algo. Sí. El 80, pero en todo registro. Yo solo hablando de estabilidad. Pero decía, claro, como, ¿qué de esa originalidad de esa Constitución Nada, queda hoy en día? También. muy poco. Entonces, claro, ha durado mucho, pero en verdad no queda nada. Habría que preguntarle a Ricardo Pero- Lago. Claro, claro, ha cambiado igual la postura, pero yo solo lo pondría en la mesa para evitar dos extremos, quizás, ¿no es cierto? O sea, o al menos el extremo de países que cambian de constitución como quien cambia de gobierno. Y eso, imagínense, al final uno requiere tener políticas de Estado, ¿no es cierto? Los grandes problemas de nuestro país, en los que está en juego grandes expectativas y necesidades, requieren políticas de Estado que tengan continuidad. Entonces, con un cambio constitucional o un entramado institucional tan débil o poco duradero, se pone en peligro la continuidad de esas políticas de Estado. Así es. Ayer fue la votación del segundo informe de la Comisión, de Sistemas de Conocimiento. Yo sé que, bueno, creo que tú has estado ahí más metido en el debate constitucional. De hecho, muchos artistas visitaron la convención. Nosotros pudimos estar con Gonzalo cuando fue Tommy Rey. Y creo que ayer estaba Tiro de Gracia, Quilapayún, y todo abogando por estos derechos de autor. Así es, sí. ¿Bailó con Tommy Rey, Coque, o no? Me tiré unos pasos, pero tú sabes Ya. que el baile no está en lo mío. Así que yo te vi ahí, sí, baile libre nomás. Bueno, yo creo, la verdad, para ser muy franco respecto al tema de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, es que es una comisión que tiene temas muy poco constitucionales. Estuve hablando recién con uno de los asesores de allá, se votaron ayer normas sobre los artistas de todo tipo, o sea, y artesanos y pescadores y todas las cosas. Y la Constitución, bueno, como recién decía José Miguel, no está hecha para regular todo tipo de cosas, no es una política pública, ¿ya? Y yo creo que de esa convención pueden salir 3, 4 artículos que efectivamente pueden hacer que esta Constitución o este proyecto de Constitución sea algo un poco más tecnológico, moderno, digamos, pero no mucho más que eso. Y el tema específico de los derechos de autor, bueno, para que se entienda un poco, los derechos de autor son algo de relación especie-género con la propiedad intelectual, que es algo que ya se habló también en la Comisión de Derechos Fundamentales, que es básicamente los derechos que uno tiene por tener una idea, una marca, una invención. Y yo creo que, bueno, ese tema podría ser de materia legal, pero digamos que es suficientemente importante como para estar en la Constitución, ¿ya? Porque es algo que es muy necesario en los países para que puedan desarrollarse, para que tengamos, digamos, científicos, gente que invente cosas, gente que escriba, gente que haga canciones. Artistas, claro. Es muy necesario protegerlo porque si no es muy fácil que cualquier persona se lleve, digamos, esa invención para la casa y escriba lo que sea, o se adueñe de libros, o se adueñe de ideas, de tesis, de lo que uno quiera. Entonces es muy importante que eso quede plasmado. Yo entiendo que la norma que se rechazó ayer, porque se rechazó al final el tema de los derechos de autor, tenía 2 incisos, uno que era bastante estándar, digamos, que se rechazó,
que la verdad es que no entiendo muy bien por qué se rechazan ese tipo de artículos. Yo sé que tenía algunos problemas, pero bueno, digamos que este proyecto de constitución no es muy, no desarrolla mucho los temas tampoco y tampoco está hecho para eso. Tenía algunas críticas, pero me llamó mucho la atención que se haya rechazado y me dijeron que la principal razón por qué se pudo rechazado es porque decía la palabra propiedad, lo cual me parece, no sé, la verdad no lo entiendo muy bien y habla muy mal, digamos, de los convencionales, pero lo que más me pareció curioso es que tenía un segundo inciso, y como han dicho y han popularizado mucho que esta es una constitución indígena o indigenista, tenía una especie como de propiedad intelectual, pero solamente para indígenas. Lo cual también era bastante curioso. Todo tiene esta separación en la Constitución. Sí. Sí. No sé, yo la verdad es que tengo muchas críticas con el trabajo de esta comisión, pero en este tema en específico yo creo que es muy grave lo que pasó y bueno, ojalá vuelva, digamos, ahora la comisión y vuelva a salir, digamos, un buen proyecto de propiedad intelectual porque es muy importante protegerlo. Sí, yo creo que lo que falta es eso, Jorge ya lo describió muy bien, en el fondo aproximarse a los problemas como temas en sí mismos y sacarse un poquito los lentes doctrinarios y ideologizados y tratar de resolver el problema con lo que involucra, sus costos, los beneficios y tratar de entenderlo. Tienen asesores, pueden apoyarse también en su equipo y por lo tanto creo que eso falta. Y el derecho de autor al final por algo reclaman, digamos, el mundo artista porque puede ser que contribuya también a reforzar la cultura, o sea, que la gente pueda también ver en ella una posibilidad de generar recursos, digamos, y de eso se trata la propiedad en este caso. No porque diga propiedad, digamos, es como, no sé, las 7 familias, no tengo idea qué piensan de repente. No, pero quizás cuántos artistas están olvidados porque no alguien tomó su idea, la cambió y se pierden al final. Sí, yo siento que eso que dices tú es brutal, como pensemos estos temas, propiedad, derecho de autor, en el más débil de la cadena, digamos, el eslabón que está más al final olvidado, que requiere para subsistir de estas cosas. Siento que cuando escuchamos propiedad, muchos convencionales detrás de estos casos piensan quizá en la persona que más propiedad privada tiene en este país, qué sé yo, y que sin lugar a dudas que al menos es una discusión distinta, pero creo que hay que sacarse un poquito los lentes para El lograr una buena estigma a constitución. propiedad. Exacto, sí. Bueno, la propiedad también ha cambiado muchísimo su noción, de hecho. Antes ya no estamos ante la propiedad privada de autonomía liberal total. Desde la Constitución del 25 ya existe una cierta noción de función social de la propiedad. Ahora, eso es una cosa, lo que queda escrito en la Constitución. Y lo otro es lo que se cosa aplique. efectivamente pasa en la realidad. Todos sabemos cómo es Chile y hay mucho que mejorar en ese tema, pero por lo mismo es discutible, ¿no es cierto? Y no porque solo diga propiedad para afuera, digamos. Sí, yo siempre he escuchado que Chile es un país de vivos y siempre se ha hecho una apología a los vivos. O sea, si tú no eres vivo en Chile, no ganas nada. Y se me viene a la cabeza el ejemplo de Mel Gibson. ¿Se acuerdan de Sí. esa polémica que hubo? Que, bueno, los abogados de Mel para Gibson, nuestro- le pidieron a esta señora que estaba haciendo esta miel que sacara la imagen de Mel Gibson. Bueno, al final como que el tema decantó de manera muy positiva para la señora. Ella sacó a William Wallace, que estaba en la carátula, y podía vender su miel, pero alguien había registrado la Sí. marca Miel Gibson. Y ahí tenemos un ejemplo de la avivó. viveza chilena. Yo creo que esas cosas serían fundamental ya empezar a acabarlas porque al final no nos hacen crecer como país y sociedad. Sí, y bueno, qué buen ejemplo para la malísima y nefasta aplicación de la norma. Da para discutir estos temas, en verdad, pero es verdad que hay que poner la excepción en los casos de desastre como eso, ver cómo perseguirlo, fiscalizarlo, etcétera. Y también entender que existen muchas veces casos en los que sirve a un artista, por ejemplo, tener propiedad, digamos, intelectual sobre su idea. Es un incentivo también a incursionar en el ámbito. Así es. No evitaríamos peleas Sí. eternas como la de González Narea. ¿Puedo agregar algo? Que delante también estaba estudiando. Bueno, en verdad no estaba estudiando, estaba leyendo la punta de la Vale. Pero. Es una forma de estudiar, González. Sí. El segundo punto, que quiero preguntar algo a raíz de lo que me pasó leo? hoy día. Sí, por favor. Dice, todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos de carácter personal, a conocer, decidir y controlar el uso de las informaciones que le conciernen. Ya. Hoy día, y en verdad esto le ha pasado a mucha gente, pero hoy día, por ejemplo, me llegó un WhatsApp de una empresa
que da servicios de internet, cable, bla, bla, bla. Me llegó un WhatsApp. ¿De dónde sacaron mi WhatsApp? Partamos por ahí. ¿De dónde sacaron mi WhatsApp? Porque yo sí tengo redes sociales y yo creo que más de alguna vez he puesto mi número en alguna página, pero no por algo público, no para hacerlo público, sino que simplemente la mera burocracia del procedimiento, pero el trámite me hizo colocar mi número como cuando uno coloca su tarjeta de crédito. Pero también ha pasado, por ejemplo, no sé, cuando te llaman de las telefonías para ofrecerte planes. ¿Quién regula eso? O sea, no sé si esto también tiene que ver con lo que yo estoy comentando, porque esto es hostigante, es Invasivo. es invasivo, es súper invasivo. Como la venta de datos que tienen, el uso de datos también que le dan las empresas que venden tu información. En la era digital, yo creo que eso es lo importante y relevante de este punto, es que vivimos en una era digital en la que siento que todavía no le tomamos el peso a lo que significa, pero que es importante discutirlo y debatirlo, porque la exposición es harta y grande. Sí. O sea, yo se los pregunto porque no sé si tiene algo que ver con lo que Mucho. De hecho, o sea, yo no soy experto en el tema, pero piensen en el fondo de esto. O sea, están ocupando datos de personas que voluntariamente, digamos, para algún otro proceso que no tiene nada que ver. Las famosas cookies. ¿Usted Claro, acepta las cookies claro. de esta página? ¡Pum! Y ahí Claro, y lo venden como si fuese una mercancía en el mercado. O sea, es una cosa que como que nosotros como recién entramos nosotros que en la era del internet hace poco, pero en realidad es súper grave esto. Y yo creo que de las cosas buenas que tiene la convención, porque no todo es malo, y de hecho es algo liderado especialmente por el convencional Felipe Arboe en la Comisión de Derechos Fundamentales, le ha hablado mucho de este tema. Ha hablado mucho de los derechos digitales, del derecho al olvido, que es algo lo que decía Gonzalo en el fondo. El derecho a que uno deje de aparecer, digamos, en el mundo del internet. Y esas son las cosas que justamente esta constitución moderna que se está haciendo, al menos creo, o todavía tiene la oportunidad de ser una constitución vanguardista en estos temas. Yo creo que eso ahí es una cosa a destacar muy importante. Sí, totalmente. De hecho, haciéndole un pequeño guiño a Netflix para que no nos suba los planes, hay un documental que habla de esto. No sé si lo han visto, el del dilema de las redes sociales. Este es como un pequeño documental, película que se mete en el tema de qué son las redes sociales y cómo el mercado, y es para poner los pelos de punta. O sea, y hay una frase que recuerdo mucho a propósito de este tema, que dice: si tú no estás pagando por las redes sociales, entonces tú eres el producto. Esa cuestión se me quedó pero marcadísima. muy real. Como Es verdad, cuando po, hablamos de lavadora ahora, por ejemplo, me voy a meter en el Claro, celular y vamos a voy a ver, encontrar justamente lavadoras. casualmente. Pero llega a ser muy loco igual. La otra vez me Sí. pasó que, no sé, estaba en el súper, estaba en la sección de como donde venden yogures. Pero es que, es que llega a ser de verdad Rico, como sí. que te empezás a gran mirar hermano. como alrededor. Empezás a mirar alrededor porque después llegáis a tu casa y te aparece la publicidad del producto que tú estabas mirando. No es como que te ofrezcan productos lácteos en general. Es el producto que tú estabas mirando. Entonces no sé qué cómo locura. funciona ese algoritmo. Y con lo que tú dijiste como de este olvido, yo no sé si es olvido, pero yo decido qué publicar en mis redes Claro. sociales en verdad. Claro. Si yo publico una foto y está pública, ahí ¿cómo se llama? Es mi decisión, básicamente. Pero ahí yo que recuerdo, yo no tengo mi número público para que, claro, empresas que te ofrecen estos tipos de planes tengan la libertad para mandarte un WhatsApp. Claro, O que te llamen. Y que llegue a ser hostigador. Sí. O sea, si eso. Y además que uno tiene que hacer un esfuerzo de paciencia por no personificar esto en el empleado que te está llamando en ese minuto. Pero no, a mí mismo, hoy día mismo estaba en una reunión, llamada, número. Y yo contesto porque pienso siempre que puede ser mi mamá, alguien que sea la llamada importante. Y me sale una voz grabada, ni siquiera una operadora, hablándome del servicio de telefonía. Acá no vamos a decir a nadie porque no queremos causar repercusiones, pero claro. Yo creo que sin lugar a dudas que empieza a inhumanizar un poco la sociedad en la que vivimos, a ser tratados más que como personas, como objetos, como bienes, productos, como una utilidad para una empresa. Al final yo creo que, al menos en Idea País, hemos intentado impulsar siempre una noción de que un mercado sano es un bien público. ¿Y qué falta nos hace un mercado que sea sano, que tenga regulación en tantos ámbitos,
fiscalización donde compete, competencia donde hace falta que haya competencia, porque competencia en mercados que no lo tienen es precios más bajos, es acceso a ese mercado para mucha gente que tiene menos poder adquisitivo también. Entonces, en general, yo tiendo a creer que el mercado expandido, a veces sin ton ni son, o sin criterio más mínimo, límite más mínimo, puede generar repercusiones nefastas. O sea, al final piensen en algo tan simple como quiero terminar mi servicio de internet, me quiero cambiar de departamento, no sé si le ha pasado alguna vez, Sí. y hay que terminar y no está el botón, no está No, el ese- número. No está la opción. Y la llamada no termina nunca, porque No. llega al servicio al cliente, pasas por un ejecutivo, pasas por otro, pero de verdad se quiere cambiar. Amiga, me voy a cambiar de casa. Y no querés llevárselo para allá. No, ya hay internet. Bueno, te paso con mi compañera. Y van pasando, van pasando, van pasando, Sí, van pasando. y eso en algo tan básico como Me Quiero Salir, que se creó una plataforma que ahora se llama Me Quiero Salir, que te ayuda en el proceso. Imagínense lo ridículo. Entonces, yo tiendo a creer que esas cosas son las que nos fueron como enajenando e indignando en tantos ámbitos, los que te tratan con una lista de espera gigante, te tienen 30 minutos esperando en el teléfono. Es como humillante, ¿no? Entonces, yo creo que esos gestos de inhumanidad generalizados son gran parte de la explicación del drama social chileno, quizás. El descontento constante. Claro, claro. Qué nefastas son las empresas. Ahí va el que quiera leer entre líneas. Oye, quiero hablar también sobre lo que está pasando actualmente en derechos fundamentales, aprovechando que tenemos al gran Coque. ¿Qué pasa con los derechos sociales, Coque? ¿En qué está esa discusión? Esa es una discusión muy interesante. De hecho, ya se presentaron las indicaciones ayer y hoy día debería haber llegado, quizás ya llegó el comparado con las indicaciones para ver qué pasa con esto. Porque, bueno, como todos saben, lo más polémico, al menos, seguridad social, el tema pensiones, está, digamos, muy candente. La semana pasada salió ese titular de Bernardo Fontaine diciendo que la propiedad de los fondos ya no es de los trabajadores. Y es un tema que a la gente, a la ciudadanía lo ha estado esperando todo el rato en este proceso. ¿Qué va a pasar con la libertad de enseñanza en tema de educación? ¿Qué va a pasar con la salud privada? Y quien lo dice también. Claro. Quien lo dice también. Claro, así que yo creo que va a estar muy interesante, así que bueno, totalmente invitados a ver el jueves y el viernes esos debates. Además van a haber muchos otros derechos nuevos que hemos estado conversando, el mismo derecho al olvido, los derechos digitales, cosas que a la gente le puede interesar mucho revisar porque realmente está muy interesante el debate, pero como siempre vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se hacen cargo de las críticas que han habido a las propuestas que hoy en día ganaron. Sí, y ahí me pasa algo, porque tú me dices que esto es mañana y el viernes. Así es. Sí. Mañana es 7, viernes 8. 7 y 8 de abril. Estamos a nada de que termine el trabajo de las comisiones y recién estamos viendo derechos sociales. Y perdón que siempre haga estos puntos, pero me pasa que, como bien dijiste tú hace un rato, se desperdició tiempo. Pero, ¿qué no eran las demandas sociales? El gran motor que generó esta propuesta de nueva constitución. ¿Por Sí. qué las pateamos para el final? De hecho, entiendo que la comisión mandó derecho a otras comisiones. Sí. No, eso fue muy grave, la verdad. No sé si es el tema que, digamos, más sexy para decir, pero es verdad. O sea, se mandaron un montón de derechos importantes. Yo diría que las cosas más preocupantes, los derechos que se ha reclamado mucho, como la discapacidad, la niñez, la vejez, se mandaron a otras comisiones con gente que ni siquiera vio las exposiciones, no escuchó el debate. Eso es muy grave, eso como punto uno. Y lo segundo, respecto a lo otro, me pasó a mí que estoy dentro de la comisión, la veo siempre, y muchos convencionales dijeron esto. Oye, acá la gente esto es una bomba a presión, y nosotros tenemos que hablar primero de los derechos sociales. Obviamente con el orden lógico que pueden tener los derechos en sus discusiones, eso no lo discuto, pero está quedando todo para el final y va a quedar todo muy a la rápida. Y hay un gran peligro, creo yo, dado el poco tiempo que tenemos, es que entre el grupo mayoritario en la convención se pongan de acuerdo por una de las propuestas y pase sin mayor discusión, sin pena ni gloria, sin hablar mucho realmente de qué es lo que hay que hacer, que yo creo que es lo más importante de todo para mejorar las pensiones de las personas, para mejorar la salud, para mejorar la educación. Yo creo hoy en día que las propuestas, aunque uno puede estar en desacuerdo, digamos, ideológicamente, que es mi caso, tienen el peligro que decía antes José Miguel, fijan una política pública especial en la Constitución. Y eso, aunque sea buena la política pública, el gran peligro que tiene Es rígido. Es rígido y la Constitución no está hecha para eso. Entonces, el día de mañana va a haber un cambio de gobierno y va a estar, o sea, no van a poder... Sujeto a hacer lo mismo. Y esa es, y a esto quería llegar yo, es el mismo punto que yo comparto de los
los grandes académicos que hoy en día están en la convención le criticaban la Constitución del 80. Dejaron amarradas un montón de cuestiones en las trampas que ellos hablan. Y ahora van a hacer lo mismo, e incluso yo creo que mucho peor, porque la Constitución del 80 no fija cosas tan específicas. Tiene, claro, ciertos quórum supramayoritarios, que eso de hecho está bien en ciertos casos, aunque yo creo que la Constitución del 80 tiene muchos, pero acá va a ser mucho más grave que eso. Van a dejar algo totalmente desarrollado, una política pública para los próximos 20 o 30 años, que puede ser buena o puede ser mala, pero si el caso que sea mala, va a ser muy difícil de cambiar. Y eso me parece de las cosas más graves que hoy en día podemos ver en los derechos sociales. José. Tanto que agregar a esa posición del camarada Coque, porque está mucho más metido su comisión. Yo doy fe de que el tema de los derechos sociales es uno al que se ha introducido con profundidad. Yo no sé si la actitud de los convencionales, y esto lo sabrán ustedes que están más metidos en la convención, de hecho, dista mucho de hacer un catálogo de derechos. Pongamos estos derechos sociales en la Constitución que son importantísimos y siento que si hiciéramos una lista acá podríamos hacerlo rápidamente, que haya un derecho a una vivienda digna, un derecho a una educación de calidad, justa, igual, etcétera, Salud con digna. enfoque de género, perspectiva, y empezamos a hacerlo en esta lista y creo que eso no basta, ¿no es cierto? O sea, si estamos haciendo una Constitución tenemos que ser súper como responsables con las palabras que usemos, con el diseño del sistema, porque corremos el riesgo, si hacemos una lista de supermercados muy grande, que no nos alcance para comprar todos los productos, ¿no es cierto? Entonces... Ahí me pasa algo, porque nos quejamos muchas veces, todos, en las letras chicas. Y acá estamos dejando muchas letras chicas que se pueden interpretar de una manera y de otra, para que en el futuro alguien haga y deshaga. Total, es constitucional. Yo no estoy haciendo ningún delito, nada. Claro, sí, yo creo que un diseño institucional y desde la Constitución bien hecho tiene que pensar en la letra chica, en no estar dejando una... Imagínense, por ejemplo, me tengo en vivienda, que es un problemazo que tenemos en Chile. Los subsidios de trámite muy lento, acotados de acceder. Muy bajos. requisitos. El meme de todos compartiendo la publicación para ganarse el piso del departamento. No, terrible. Entonces, ¿ustedes creen que con poner cada chileno tendrá, qué sé yo, acceso como derecho social a una vivienda adecuada, basta? ¿Qué es adecuada? ¿Cómo se interpreta eso por los organismos públicos correspondientes? Entonces, hay que intentar, por un lado, restringir todo lo que se pueda, pero también ser criterioso en que eso tenga sentido de realidad. Yo creo que lo más importante, sobre todo me toca trabajar harto con jóvenes, es moderar un poco el sueño, La expectativa. justo, la expectativa, con la responsabilidad de hacer eso carne. O sea, las cosas tienen que ser viables. Y ese análisis, sobre todo en temas como los derechos sociales, es importantísimo. Ahora, yo no niego que son importantes, tienen que estar, yo creo. De hecho, en Idea País impulsamos en un minuto una vía para los derechos sociales, que eran las metas sociales. Nos pescaron un poco. No nos fue bien. Pero ahí está, hay posibilidad de repente de encontrar formas de poner esto en la Constitución. Yo no estoy, ojo, ningún minuto diciendo que esto no tenga que estar, pero hacerlo viable. Si eso es lo más importante, o si no, con la gente lo que estamos haciendo es agarrar sus sueños y esperanzas y utilizarlas como moneda de cambio. Y eso es muy terrible. Y yo creo que hay un tema que quizás es un poco más fome, pero yo creo que es más importante incluso, que los derechos fundamentales, o sea, no sé si ustedes han visto películas en Estados Unidos, cómo lo ven, ellos como que viven la Constitución, como que la Constitución la llevan, digamos, bajo el brazo todo el día. La novena enmienda. Claro. Ese tipo de cosas es lo que realmente le da realidad a la Constitución. Hoy en día como que los chilenos como que no sabemos qué dice la Constitución. Entonces, y los derechos fundamentales son justamente eso, es que las personas, digamos, exijan al Estado los derechos y que se respeten también los derechos y que sus pares también respeten los derechos. Cuando uno tiene un listado enorme de derechos sociales o derechos fundamentales que más o menos ya uno se demora media hora en leerlo, uno en la práctica, en la vida jurídica, social, normal, como que no tiene derechos fundamentales. Entonces, esto es mucho más... O sea, y acá el tema de fondo, yo creo que es un error gravísimo de los convencionales, reducir todos los anhelos que ellos tengan o todas las cosas que sean populares o identitarias, reducirla a un derecho fundamental. Porque el derecho fundamental justamente es eso. Si todo es derecho, digamos, todo es derecho fundamental, finalmente nada lo es. Y eso es muy grave para una comunidad política. Vale, ¿algo que agregar? No. Que sí, una cátedra. Sí, es como cuando... La semana pasada, el capítulo que no salió.
Oh. Tenía eso. Y esta discusión yo creo que ha tenido esta magia que ocurre en el set donde uno puede entender ciertas cosas, porque pasa que la gente no entiende qué pasa dentro de la convención o no entiende de qué trata, no sé, un inciso, un artículo, porque quizás no es el idioma más sencillo para que alguien entienda. Y es más, esto se ocupa y dice, no, yo lo interpreto de esta forma, no, yo lo interpreto de esta otra. Entonces eso pasa. Así que estas discusiones ayudan a que la gente pueda entender un poquito qué pasa y desde adentro también, que creo que es muy positivo. Sí, respecto a lo que mencionaba de como vivir la Constitución y como hacer la parte del diario vivir, igual aquí como que hay poca cultura cívica, por ejemplo, el PIB, ¿qué es el PIB? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta la tasa de interés? Bueno, ahora todos Hoy hemos mucho. hemos vivido los efectos de la inflación, pero no necesariamente sabemos por qué se genera, porque la gente piensa que a lo mejor es por los retiros del 10% de la AFP, pero no necesariamente es por eso. O sea, la tasa de inflación aumentó en todo el mundo, ¿para qué se debe? No sabemos nada de eso ni cómo interpretarlo. Sí, entonces absolutamente. es algo que no se ha hecho nunca, entonces es difícil llevarla como la consigna ahí bajo el brazo, po. Y yo creo que todos quieren ser parte de... Sí, yo recojo totalmente tu punto. Y por eso yo digo, para mí es tan importante este proceso constitucional y me da tanta pena que esté saliendo mal. Y yo creo que, porque, ¿qué pasa cuando uno le imponen una constitución? Digamos, como fue más o menos lo que pasó antes, que hubo un plebiscito medio raro, digamos, después. Uno no vive eso, o sea, la gente no se hizo parte. No la sientes tuya. No estuvo en el debate. Bueno, en Estados Unidos pasa una cuestión distinta. Ellos se sienten muy orgullosos de su historia, digamos, de los padres fundadores. Y bueno, en otros países pasan cosas parecidas. Pero justamente la oportunidad histórica que teníamos ahora era Es que la fuera gente, muy, muy nuestra. claro, que la gente entendiera por qué uno tiene cosas tan simples como la libertad personal. Porque que gracias a la Constitución yo tengo derecho a que a mí nadie me pueda detener ilegalmente, por ejemplo. Cosas que a la gente, sobre todo, me imagino, en barrios populares les pasará mucho, ¿no? O sea, si la gente supiera o tuviera un poco, como decía, más educación respecto a las cosas que se pueden o no se pueden hacer, yo creo que habían incluso mucho menos abusos, por ejemplo, de carabineros o otro tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando a mí no me están respetando mi derecho a mi libertad de expresión? ¿Qué pasa cuando no me están los grupos religiosos, mi libertad de conciencia? Yo tengo herramientas que me da la Constitución hoy en día para reclamar. Y eso yo creo que es tan importante, y por eso yo creo que es tan importante distinguir los simples derechos de los derechos fundamentales. Es que tienen que ser poquitos, cosa que la gente entienda realmente qué es lo que uno necesita para una democracia. Lo que me hace importante. Claro, lo que me hace a mí vivir en comunidad con todos y que uno pueda ejercer sus derechos en la vida social. Por eso yo creo que es tan importante todo. Solo quiero acotar el último punto. Es que cuando tú decís, ¿cómo se llama? Perdón, ¿qué fue lo último que dijiste? Lo de la democracia, lo de la libertad de conciencia. No, que en realidad me he visto en la situación en la que uno quiere hacer valer su derecho, oye, este es mi derecho, ya, pero ¿quién te escucha? Entonces, cuando hemos vivido en esta comunidad, precisamente en esta que existe hasta el día de hoy, en la que no nos ha escuchado nadie, entonces hablemos de legitimización, de la legitimidad que tenía este sistema ahora y la oportunidad que teníamos de legitimizar este sistema, pero en realidad en la práctica siento que nos hemos visto bastante olvidados, tanto ahora como... Es lo que puede venir. Sí. Yo por último, para no tomar mi micrófono porque me gusta mucho este tema, yo creo que los derechos, además de ser algo jurídico, tienen algo cultural, digamos, un cambio de paradigma importante. Y por eso yo creo que es tan importante lo que yo decía antes. Cuando uno se hace parte de lo que es un derecho constitucional, un derecho fundamental, imagínense si hace viral un video de una persona, digamos, de una población que esté reclamando a través del 19 número no sé qué cosa por su libertad personal. La gente va a empezar a entender, pues, oye, acá no es que uno viva en una sociedad solo y que unos somos los oprimidos, otros no, acá yo tengo un derecho y lo quiero ejercer, y aunque incluso lo lleven detenido a esa persona, malamente, digamos, esa persona por haber, digamos, reclamado y haberle contado al resto de sus personas que él tenía derecho. Se forma una noción... Claro, poco a poco nosotros vamos construyendo una realidad distinta en Chile. Y eso es por eso creo que es tan importante que los derechos se vivan y no estén solamente ahí escritos como allá arriba, así como si fuese una cuestión de abogados, digamos. Claro. Que es para otros, porque al final uno no ve que es para uno. Claro, ese yo creo que es lo grave y por eso es tan importante para mí el tema de los derechos fundamentales, lo digo con tanta pasión, porque yo creo que es así de importante y hoy en día estamos trivializando mucho los derechos y eso es muy grave. No, y se agradece. Yo me sumo y algo que ha salido en otras conversaciones que creo que la actitud tiene que ser conjugar lo técnico, lo institucional, con la legitimidad,
que es como lo que decía la Vale, que al final no podemos descansar en, uy, que bien está diseñado este sistema, que bien está hecha esta constitución, estos incisos están súper bien redactados, digamos, como pensemos en ese escenario, sino que efectivamente tú tienes que hacer que eso a la gente le haga sentido, que lo conozca y lo haga propio, porque o si no, las instituciones pierden legitimidad muy fácilmente. Yo creo que esa es gran parte del problema de Chile, es que tenía instituciones con luces y sombras, algunas más sombras que luces, pero sin lugar a dudas que no eran respetadas ni legitimadas por la ciudadanía. Entonces, yo creo que especialmente este palo le queda a la centro derecha, que descansó por mucho tiempo en los Mercedes-Benz del modelo, y la verdad es que hizo muy poco por llegar a la gente. O sea, por hacerle sentido a cualquier chileno promedio de que estas cosas tenían algo por lo que valían la pena, digamos. Y por otro lado tenemos una izquierda que yo creo que es muy buena para la pega de la legitimidad, de la hegemonía cultural, y lo hizo constantemente para destrozar este sistema. Entonces yo creo que quedamos como en un punto como ni fu ni fa. Y eso es muy complicado. Yo de hecho creo que celebro la parte política de este gobierno como su técnica política de hacer muchos símbolos. Son muy buenos para hacer sentido a la gente, que es como la otra cara de la moneda. Sí, eso es súper cierto y me he dado demasiada cuenta cuando dan discursos, dan alguna información. Me pasaba con el de Bachelet y el de Piñera, que es que era como que te estaban vendiendo algo, como que te trataban como... Un cliente. Claro, justamente eso. Ahora los discursos que dan son como más cercanos y le hacen más sentido a la gente. Creo yo, desde mi punto de vista. Sí, No, yo lo comparto. O sea, yo no sé, pienso en el gabinete Piñera, que muchas veces yo creo, uno revisa el currículum, etcétera, y deben ser personas increíbles desde el punto de vista técnico, para lo que hacen que, ojo, igual es importante por todo lo que hemos hablado de la sala máquina, que las cosas se hagan bien y puedan hacerse, la viabilidad es importante. Pero después salían con unos dichos, Es que yo es creo que que ahí levántense es más clave. temprano, ¿se acuerdan? O... Ahí es clave tener una visión de dos mundos. Como si la calle por un lado y lo técnico por otro. Exacto. Y empezar a que esos dos mundos convivan. Porque si no, si seguimos mirando para otro lado cuando pasa algo malo, no vamos a mejorar nunca como sociedad. Entonces, si podemos tomar un mundo y el otro y hacerlos coexistir en pro de que el país vaya bien, yo creo que es el mundo ideal para todos. No, o sea, tú, con ese discurso yo voto por ti al tiro. Muy bien. No, o sea, yo desde mi punto de vista yo creo que aquí tienen que salir dos textos. Uno, el texto técnico, que lo pueda entender un abogado constitucionalista, no sé, ese sector, y otro texto para la ciudadanía. O sea, yo no necesito meterme a estudiar Derecho 5 años para poder entender un libro. Creo yo, y eso también parte de la ignorancia que yo también la puedo tener porque uno... ¿Por qué yo tengo que entender ese tecnicismo? Explícame de una buena forma. Claro. Eso es y también es parte de la educación cívica que lo mencionaba la Vale, o sea, eso se nos quitó hace años y que debería volver. Hace poco sacaron historia de los colegios. Imagínate. Sí, yo ahí comparto a medias, porque creo que la parte orgánica de la Constitución, que digamos son las instituciones, Fuerzas Armadas, qué sé yo, presidente, Congreso, etcétera, tiene partes que tienen que necesariamente ser técnicas. El tema de la formación de la ley, por ejemplo. Pero justamente lo que estábamos hablando recién, los derechos fundamentales, no tienen por qué ser técnicos. Tienen que ser, todo el mundo tiene que entenderlo, y esa es la gracia, digamos. Esa es la gracia de que cada una de las personas se pueda leer el catálogo de derechos y decir, oye, acá yo tengo un derecho es mi que derecho. efectivamente puedo ocupar. Claro, esa yo haría la gran diferencia entre una y otra cosa. Y uno de los errores también de esta nueva constitución es que todos estos ecoconstituyentes y la gente media científica que está metida ahí, ha intentado también meterle muchas cosas que son palabras que yo nunca en mi vida he escuchado. Entonces, claro, soy una persona que, digamos, que en mi caso, que trabajo en un centro de estudio y me dedico a temas constitucionales, no entiendo, me imagino qué quedará para el resto de la población, que no, cómo van a entender estos términos como de biología marina y científico. Eso también es un error totalmente de los dos lados, yo creo que a veces la derecha también pecamos de digamos, tecnicismo económico y la izquierda ahora está pecando, creo yo, de un tecnicismo en materias ambientales o biológicas que tampoco les van a hacer mucho sentido a la gente en un proyecto constitucional. Yo solo, para cerrar, porque me imagino que ya, perdona que me adelante. Sí. No, yo solo dejar como que creo que no basta con identificar anhelos de la población y de la ciudadanía,
sino que hay que hacer un esfuerzo consciente y responsable porque esos anhelos se puedan hacer realidad. Eso para mí condensa mucho de mi crítica a los convencionales, que yo creo que a diferencia de nuestra centro-derecha gobernante en el último tiempo, son capaces de identificar los anhelos de la gente y no les pasan por al lado, digamos. Pero si de verdad nos preocupa eso, si de verdad nos preocupa la pensión digna, la vejez digna, el sistema de infancia vulnerable, pienso yo que es un tema que me apasiona mucho, el tema del Sename que salió la otra vez, si nos preocupan esas cosas tenemos que crear soluciones responsables. Y ese doble enfoque como que no ha existido. Perfecto. Lo que también es un derecho para ustedes en este panel es su derecho al megáfono. Son 30 segundos en donde ustedes tienen la libertad absoluta. Y aquí debería aparecer esta advertencia que aparece en televisión, Gonzalo, que las opiniones vertidas son... Responsabilidad de la emite. Así es. Exactamente. Bueno, vamos a partir por Coque, porque ya Pajarito José nuevo. Miguel es parte de la casa prácticamente. No estaba preparado para este minuto de sinceridad. Son 30 segundos. En verdad ya lo dejamos de invitar. Esa es la verdad de las cosas. Ella está viviendo aquí. Se invita solo. Dijo que ya tenía agendado para todos los miércoles. Todos los miércoles, mira. Ya, vamos con Coque. Desde ahora ya tus 30 segundos, Coque. Perfecto. Bueno, yo más que nada invitar a la gente a informarse. Jueves y viernes, como dije antes, vamos a tener el debate de los derechos sociales y es muy importante que estén atentos a lo que digan ahí. Y vuelvo a repetir, es muy importante que ustedes se hagan parte de esta discusión porque si lo que sale de acá es bueno, que yo creo que en gran parte lo necesitamos hoy en día en Chile, mejorar la educación, mejorar las pensiones, mejorar la salud, es en parte porque la ciudadanía se meta en el proceso, se involucre y esperamos que salga algo bueno de este jueves y viernes los derechos sociales. Así que muy invitados todos. Gracias, Coque. Mira, justo ahí con el tiempo. Muy bien. José Miguel, tus 30 segundos de confianza, tu megáfono. Voy. No, yo creo que tenemos acá una tremenda oportunidad en este proceso constituyente y por lo tanto hay que cuidarlo. Es la instancia del diálogo, de la deliberación, de los grandes acuerdos. Y lamentablemente eso se ha ido perdiendo y por lo tanto pido a la ciudadanía consciente que se acerque, que se informe, como dice Jorge, y que no llegue con ideas preconcebidas por sobre todo. Eso creo que nos ha hecho tanto daño a nuestra democracia. La posibilidad de entendernos entre distintos se ha ido perdiendo precisamente porque tenemos prejuicios por encima de la realidad. Así que invito a llevar una aproximación distinta para el proceso constituyente y que ojalá salga algo mejor. Eso, excelente. Las dos intervenciones de nuestros invitados, así que nosotros nos comenzamos a despedir. No tenemos 30 segundos para decir algo, pero... nada, fue un gusto haberlos tenido en este panel, chiquillos. Agradecer siempre la labor de la Vale, de Muchas Gonzalo. Y nos despedimos. Y los dejamos invitados para este viernes, el resumen del SOS Convención Week, que está imperdible. Ahí vamos a estar también analizando el tema de derechos fundamentales más a fondo. Los dejamos invitados. Y esto fue un nuevo capítulo de SOS Convención Estudios.